Hola chicos, les saluda John Valdés, un alquimista más a su servicio, en esta oportunidad para presentarles el solucionario de la sexta práctica calificada del CEPREUNI. Esto de aquí con fines de que puedas despejar tus dudas, aquellos que dieron el examen o la práctica y por ahí tuvieron algunas dudas que no les quedó bastante claro o por ahí no les salió alguno de estos ejercicios. Y también, por supuesto, para aquellos que quieren repasar el tema de electroquímica, ácidos y bases, acá tengo la solución bastante detallada con las respectivas teorías aplicadas. La dinámica, por favor, manténganlo, que es, primero, intenta desarrollar estos ejercicios y segundo, una vez que ya intentaste, ves la solución para que puedas corroborar tus respuestas. ¿De acuerdo? No se diga más. Vamos, ponle muchas ganas. Adelante. En el ejercicio número 1 nos dicen que se tiene una solución acuosa de ácido acético con una concentración inicial de 0,1 molar. Y en el equilibrio se encuentra que la concentración de los iones hidronio es de 1,34 por 10 a la menos 3 molar. Nos piden hallar la constante de la base conjugada a 25 grados Celsius. Como dato, tenemos que la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, este ejercicio involucra precisamente el tema de equilibrio químico. Y en esto debemos de considerar los 3 pasos que se llevan a cabo cuando una reacción reversible alcanza el equilibrio. El inicio, la cantidad que reacciona o se disocia y al final en el equilibrio, qué cantidad es que nos queda. Entonces, como nos indican que al inicio se tiene 0,1 molar, vamos a poner acá 0,1 molar. Al inicio no hay nada, por supuesto, del anión acetato y tampoco del ion hidronio. Luego se va a disociar un X y por acá de acetato se formará X y del ion hidronio también X. Recuerda que el ion hidronio se genera debido a que el agua acepta el protón del ácido acético. Ahora, en el equilibrio vamos a tener 0,1 menos X de ácido acético. Del acetato tendremos X porque al inicio no había nada. Y del ion hidronio también X porque al inicio no había nada. Ahora, hay el dato que dice, un dato que dice que la concentración del ion hidronio en el equilibrio es 1,34 por 10 al menos 3. Eso quiere decir que el X, que corresponde al ion hidronio, es 1,34 por 10 a la menos 3 molar. Por lo tanto, ese es el valor de X y ese mismo será el valor también para el acetato. 1,34 por 10 a la menos 3 molar. Y en el caso del ácido acético, un 0,1 menos 1,34 por 10 a la menos 3, ese valor de la diferencia es prácticamente muy pequeño. 0,1 menos 1,34 por 10 a la menos 3 estaría dando prácticamente lo mismo, 0,1. Ahora, lo que necesitamos tener en cuenta es que para hallar la constante de la base conjugada, nosotros recordamos que tenemos la expresión que el producto de la constante de acidez por el constante de la base conjugada
es igual al producto iónico del agua, que es 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados Celsius. Eso es dato también. Para poder hallar la constante de la base conjugada, necesitamos hallar la constante de acidez. Y precisamente en el equilibrio vamos a hallar la constante de acidez. Por lo tanto, hallemos el valor de esa constante de acidez. La constante de acidez será arriba los productos x por x, que viene a ser reemplazando 1.34 por 10 a la menos 3 por 1.34 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? X por x, concentraciones de los productos, y sobre la concentración de los reactantes en el equilibrio. Como x tome el mismo valor, entonces simplemente podemos ponerlo ya 1.34 por 10 a la menos 3, todo eso elevado al cuadrado, sobre el inicial, o que diga los reactantes, que viene a ser el mismo valor que la concentración inicial, debido a que la diferencia es prácticamente lo mismo, ¿no? 0,1. De acá operamos y tenemos que la constante de acidez es 1.8 por 10 a la menos 5. Ya tenemos la constante de acidez, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta expresión de constante de acidez por constante de la base conjugada igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, reemplazando este valor obtenido de 1,8 aquí en la expresión del producto de la constante de acidez por la constante de la base conjugada, será 1.8 por 10 a la menos 5 por la constante de la base conjugada igual a 1 por 10 a la menos 14. De acá despejamos y tendremos que la constante de la base conjugada es igual a 5,5 por 10 a la menos 10. Esa viene a ser la respuesta en el tema que tenemos acá. La alternativa D es la respuesta. Sigamos. En el ejercicio número 2 nos dicen que el fenol es un compuesto orgánico que tiene como una de sus características ser un ácido monoprótico débil. Recuerda que si es un ácido débil, va a establecer un equilibrio químico. Presenta una constante de acidez 1 por 10 a la menos 10. Piden calcular el pH de esa solución de fenol, cuya concentración es 0.01 molar. En este caso, primero, estás en el examen y no recuerdas cuál es la estructura de fenol, no es problema, porque al indicarte que es un ácido monoprótico y débil, entonces lo puedes representar como HA, un ácido débil. Y es monoprótico porque tiene solamente un hidrógeno ionizable, el cual en solución acuosa va a disociarse parcialmente generando iones hidrógeno según la teoría de Arrhenius más el anión. Según la teoría de Bronsted-Tiroli sería el ion hidronio más el anión, que viene a ser la base conjugada. Bueno, como es débil, establece un proceso reversible porque la disociación es parcial. Ahora, lo que nos están pidiendo es calcular el pH. Y nosotros sabemos que el pH se va a calcular como el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Como este de acá es un ácido débil y nos están presentando que la concentración es 0,01 molar, entonces vamos a realizar los tres pasos: inicio, reacción
y equilibrio. Y con la concentración en el equilibrio, la concentración de los iones hidrógeno en el equilibrio, hallamos el pH. Por lo tanto, si en el inicio teníamos o tenemos 0,01 molar, al inicio no hay nada de iones hidrógeno y tampoco de el anión o base conjugada. Reacciona un X, se va a formar un X de hidrógeno y un X de el anión. En el equilibrio tendremos 0,01 menos X, X y X. Recuerda que es un ácido débil y bastante débil porque su constante de acidez es 1 por 10 a la menos 10. Muy pequeño. ¿Eso qué significa? Que el 0,01 menos X es prácticamente 0,01. Entonces esto de acá, 0,01 menos X, es prácticamente 0,01. ¿Por qué? Porque la constante es muy pequeña. Tener en cuenta que cuando la constante de acidez o basicidad es menor, igual a 10 a la menos 4, podemos despreciar esa diferencia. Ahora vamos a hallar entonces el valor de la concentración de los iones hidrógeno, y para ello tenemos que la constante de equilibrio, caso A, constante de acidez, es X por X sobre 0,01. Reemplazamos 1 por 10 a la menos 10 es igual a X al cuadrado sobre 0,01, que no es más que 10 a la menos 2. Y de acá tenemos que X al cuadrado es 10 a la menos 12. X será 10 a la menos 6. Entonces, de acá ya tenemos que X, que viene a ser la concentración de los iones hidrógeno, es 10 a la menos 6. Por lo tanto, el pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, es decir, de 10 a la menos 6. Y este pH sale 6. Vendrá a ser la alternativa E. ¿Correcto? En el ejercicio número 3 nos piden determinar el pH de una solución que se obtiene al mezclar ácido nítrico, 50 mililitros de ácido nítrico. Entonces tenemos el volumen de ácido nítrico, que es 50 mililitros, y su concentración molar, molaridad del ácido, 1 molar. Al igual que 500 mililitros de ácido perclórico, 0,1 molar. Además, se adiciona 450 mililitros de agua. Entonces nosotros estamos observando que el volumen total al final, volumen total, va a ser de 1000 mililitros, lo que equivale a decir 1 litro de solución al final. ¿Qué ocurre acá? Como estamos observando una mezcla de ácidos fuertes, el ácido nítrico es un ácido fuerte, el ácido perclórico aún más fuerte, entonces estos ácidos se van a disociar por completo o se van a ionizar por completo, generando iones hidrógeno, y el agua lo único que va a hacer es disminuir la concentración, ¿no?, de los iones hidrógeno. Entonces, si queremos calcular el pH, nosotros necesitamos determinar cuánto es la cantidad total de los iones hidrógeno y
finalmente, cuando se adicione el agua, en este volumen total de 1000 mililitros, ¿cuál va a ser la concentración de los iones hidrógeno? Entonces, para dar respuesta a este ejercicio, tenemos dos formas. Una que es determinando la concentración final de los iones hidrógeno, y la otra que viene a ser calculando la concentración final aplicando la regla de las mezclas de soluciones y diluciones. Veamos primero cómo es si analizamos la cantidad total de los iones hidrógeno y al final calculamos la concentración. El ácido nítrico es un ácido fuerte, en ese sentido se va a disociar por completo. Ahora, para saber cuánto es la cantidad de los iones hidrógeno que nos va a proporcionar el ácido nítrico, basta recordar que la molaridad es igual moles entre volumen de la solución, y de acá el número de moles es molaridad por volumen. Por lo tanto, tenemos el volumen del ácido nítrico y tenemos también su concentración molar. Entonces el número de moles del ácido nítrico va a ser 1 molar, 1 mol por litro, por el volumen, que es 50 mililitros. Entonces, el número de moles de ácido nítrico saldrá 50 milimol. Litro con litro se va y queda 50 milimol. De la misma manera, para el ácido perclórico, como es un ácido fuerte, también se disocia por completo en iones hidrógeno más el anión perclorato. Su concentración igual, el número de moles del ácido perclórico es su molaridad por el volumen. La molaridad es 0,1 molar, 0,1 mol por litro, por el volumen, que es 500 mililitros. Litros se va y queda 50 milimol. ¿Esto qué significa? Que si tenemos nosotros la proporción 1 mol de cada ácido perclórico, nos genera 1 mol de iones hidrógeno. Por lo tanto, 50 milimol también está generando 50 milimol de los iones hidrógeno. Es lo mismo que sucede en el ácido nítrico. 1 mol de ácido nítrico nos genera 1 mol de iones hidrógeno, por lo tanto 50 milimol también nos va a generar 50 milimoles. Entonces acá diremos que el número de moles totales al mezclar estas dos soluciones será 50 más 50, y esto genera un total de 100 milimoles de iones hidrógeno. Este es el número de moles totales de los iones hidrógeno. Ahora, el volumen final es de 1000 mililitros. Entonces, ¿cuánto va a ser la concentración final de los iones hidrógeno? Será 100 milimol o milimoles sobre el volumen total, que es 1000 mililitros. Recuerda que se agrega 450 mililitros de agua, y de acá los mili se van,
dos ceros, y este resultado nos queda 0,1 molar, mol por litro, molar. Piden hallar el pH, por lo tanto, el pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, que es 0,1 molar. Y este de acá es 1. La respuesta. Les comenté que teníamos otra forma de solucionar también este ejercicio aplicando la regla de la dilución o operaciones con soluciones, mezcla y dilución. Para poder hallar la concentración final, diremos molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2. Esto va a ser igual a la molaridad 3 por volumen 3. Y reemplazamos la molaridad 1 molar, por el volumen 1, 50 mililitros, más la molaridad 2, 0,1 molar, que es el ácido perclórico, por el volumen 2, que es 500 mililitros. Esto va a ser igual a molaridad 3, que es la molaridad o la concentración final, por el volumen 3. Recuerda que el volumen 3, aparte de mezclar estas dos soluciones, se agrega 450 mililitros de agua. En total, 50 mililitros de ácido nítrico, 500 mililitros de el ácido perclórico, más 450 mililitros de agua. En total son 1000 mililitros. De acá se van los mililitros y nos queda la concentración molar final. Y esto es 0,1 molar. Ahora, como esta es la concentración de los iones en común, en este caso, ¿qué iones en común tenemos? Los iones hidrógeno. Entonces, la concentración final de los iones hidrógeno es 0,1 molar. Por lo tanto, pH es igual a menos logaritmo de 0,1 molar. Y esto, igual que en el caso anterior, sale 1. Genial. Vamos con los otros ejercicios. Del ejercicio 4 en adelante, el tema es electroquímica. Y en este ejercicio número 4 se trata de las celdas galvánicas. Indican que se construye una celda galvánica en condiciones estándar, es decir, la concentración de la solución 1 molar, temperatura 25 grados Celsius y la presión de los gases 1 atmósfera. A eso se denomina condiciones estándar. Se va a sumergir una lámina de cobre en una solución de sulfato de cobre 1 molar y una lámina de plata en una solución de nitrato de plata 1 molar. Vamos a graficar esto. Entonces tenemos una lámina de cobre sumergida en una solución de sulfato de cobre. Recuerda que en la solución el sulfato de cobre estará como cobre más 2 y el anión sulfato 2 menos. Igualmente en el nitrato de plata y una lámina de plata. Tendremos los iones plata y los aniones nitrato. Ahora, cuando se va a poner en contacto estas dos semiceldas mediante un alambre conductor externo, entonces también conectando el puente salino respectivo se va a generar un flujo continuo de electrones, es decir, se está formando la celda galvánica. Por acá, por supuesto, el puente salino para evitar que la celda se polarice. Bien, en otro video estamos explicando cómo es el funcionamiento con los detalles de por medio de la celda galvánica.
Bien, por el momento aplicado en el ejercicio, tenemos una celda galvánica conformada por una lámina de cobre en su solución respectiva de sulfato de cobre y una lámina de plata en su respectiva solución de nitrato de plata. En ambos casos la concentración 1 molar. Ahora, tener en cuenta que cuando se va a formar la celda galvánica es porque ocurre un proceso de óxido-reducción, es decir, una reacción redox de manera espontánea. ¿Y de qué va a depender la espontaneidad de esa reacción? De los potenciales estándar de cada una de las especies involucradas. En ese sentido, tenemos por dato los potenciales estándar de la reducción del cobre y la reducción de la plata, que lo escribo por acá. Estos potenciales de reducción indican que el cobre, para poder reducirse de cobre más 2 a cobre sólido, requiere 0.34 voltios, mientras que la plata, de plata más 1 a plata sólido, requiere 0.80 voltios. ¿Esto qué significa? Que la especie química que tiene mayor potencial de reducción se va a reducir y la de menor potencial de reducción tiene que hacer el otro proceso, oxidación. Recuerda que en la celda galvánica se lleva a cabo proceso redox. Por lo tanto, la plata, como tiene mayor potencial de reducción que el cobre, la plata se va a reducir. ¿Y qué plata se va a reducir? La plata que está en la solución, porque en la solución tenemos plata más 1. Esa plata gana un electrón y se convierte en plata sólida y se va a ir depositando en esa lámina de plata. Mientras que el cobre va a tener que oxidarse. Y cuando el cobre se oxida, se va a oxidar el cobre de la lámina, no de la solución. Recuerda que en la solución tenemos cobre más 2. Entonces, el que se oxida no es el cobre más 2. El que se oxida es el cobre de la lámina. Un átomo de cobre de la lámina pierde 2 electrones y va a la solución como cobre 2 más. Por lo tanto, en la lámina de cobre o en el electrodo de cobre está ocurriendo la oxidación. Y ese electrodo se denomina el ánodo. La oxidación ocurre en el ánodo. Y en el cátodo, que vendría a ser el electrodo de la plata, ocurre la reducción. Respecto a los signos, tener en cuenta que en una celda galvánica el ánodo tiene signo negativo y el cátodo tiene signo positivo. Por lo tanto, el cobre al oxidarse pierde los 2 electrones y ese va a ir al otro lado, que viene a ser el cátodo, los 2 electrones del cobre. Y cuando llegan los electrones del cobre al electrodo de la plata, ahí ocurre la reducción. Con esto ya estaríamos, por supuesto, analizando algunas alternativas, como por ejemplo dice la alternativa B: el electrodo de plata es el ánodo. Eso es falso, porque el electrodo de la plata es el cátodo. Ahí ocurre la reducción. También dice que los iones cobre se reducen. Falso. Más bien, el cobre sólido es el que va a sufrir la oxidación y se va a convertir en iones cobre más 2. Por lo tanto, va a ir de la lámina de cobre a la solución. ¿Y qué va a pasar con esa lámina de cobre? La lámina de cobre va a empezar a degradarse. Conforme va pasando el tiempo, la lámina de cobre irá volviéndose cada vez más pequeña. Y de esa manera se va a ir gastando ese electrodo. Por lo tanto, la alternativa C también es incorrecta. Dice que la alternativa D: los electrones fluyen por el circuito externo del electrodo de plata al electrodo de cobre. Eso es falso, porque fluyen
es correcto por el circuito externo o por el alambre conductor externo, pero fluyen del electrodo de cobre al electrodo de plata. ¿Correcto? Entonces, esto es falso porque dice de plata a cobre. No, es de cobre a plata. En la alternativa E dice el electrodo de cobre disminuye su masa con el paso del tiempo. Lo que acabamos de explicar. Efectivamente, el electrodo de cobre, la lámina de cobre va a disminuir su masa con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la lámina se está oxidando. Pierde electrones y se va a la solución. La alternativa A dice el potencial de la celda. ¿Cómo calculamos el potencial de la celda? Si bien la respuesta ya está dada, la respuesta es la alternativa E, pero nos interesa también saber cómo calcular el potencial de la celda y también la reacción global de esta celda. Veamos. Bien, como observamos que la plata tiene mayor potencial de reducción, la plata se va a reducir. Eso significa que la plata más 1 va a ganar un electrón, la plata de la solución, y va a pasar a la lámina como plata sólida. Su potencial queda tal cual, potencial de reducción queda como 0.80 voltios. Mientras que la oxidación, el cobre se va a oxidar, pero no el cobre que está en la solución, sino el cobre de la lámina. Al tener menor potencial de reducción, el cobre no le queda de otra que oxidarse frente a la plata. Para ello, el cobre sólido, el cobre que está en la lámina, va a pasar a cobre más 2 y se va a ir a la solución, perdiendo los 2 electrones. Y en este caso ya no diremos potencial estándar de reducción, sino el potencial de oxidación, que, por cierto, tiene el mismo valor del potencial de reducción, solo que de signo contrario, menos 0.34 voltios. Es así que para obtener la reacción global de la celda tendremos que sumar ambas reacciones previamente igualando los electrones. Arriba se pierden 2 electrones y la plata gana un electrón. Para igualar, arriba por 1 y abajo por 2. Y sumamos las semireacciones. Acá se tendrá un cobre sólido más 2 iones plata más 1 de la solución acuosa. Los 2 electrones se van a cancelar con los electrones que están como productos, más el cobre 2 más que va a la solución, más las dos platas en forma sólida. Esa es la reacción de la celda galvánica. Ahora, para el potencial estándar de la celda, la forma directa de determinar el potencial estándar de la celda es simplemente sumando el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. Entonces reemplazamos los valores. El potencial estándar de oxidación es menos 0.34 voltios, que es el potencial de oxidación del cobre, ya que el cobre se oxida en este proceso o en esta celda, y el potencial de reducción de la plata, 0.80 voltios. Esta suma nos da un total de 0.46 voltios. Eso sería. Entonces acá tenemos prácticamente un resumen de lo que viene a ser el funcionamiento de la celda galvánica. Lo único que está pendiente es explicar el puente salino, cómo es que ocurre esto del funcionamiento del equilibrar las cargas y evitar que la celda se polarice, todo ello. Para esto, en otro video, aquí en Valquimista, puedes ver todos esos detalles. Bien, siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos indican que se lleva a cabo la electrólisis de una solución concentrada de sulfato de cobre 2. Pregunta: ¿cómo se va a encontrar el sulfato de cobre en la solución concentrada?
en forma iónica, ¿verdad? ¿Qué iones? Cobre y los aniones sulfato, catión cobre y anión sulfato. Y por supuesto también vamos a tener las moléculas de agua de la siguiente manera. Bien, aquí entonces está en su forma iónica. Ahora, como no nos indican nada respecto a los electrodos, entonces asumimos que son electrodos inertes, platino o grafito, y que la fuente de corriente eléctrica continua externa es una batería. Y eso lo graficamos a continuación. Por lo tanto, el esquema estaría quedando de esta manera. Electrodos de grafito y una batería que va a suministrarnos la corriente eléctrica continua. Ahora, en el ejercicio también nos mencionan que en el electrodo positivo se obtiene oxígeno. Consulta, ¿cuál es el electrodo positivo en una celda electrolítica? ¿Verdad que el ánodo es el electrodo positivo y el cátodo el electrodo negativo? En el ánodo se está liberando oxígeno gaseoso. ¿Eso qué significa? Significa que el agua se está oxidando, porque en el ánodo ocurre la oxidación. Y el agua se oxida debido a qué? Hay dos especies que se pueden oxidar, el agua y la otra es el anión sulfato. Pero el anión sulfato no se va a oxidar porque el azufre está con su máximo estado de oxidación. Recuerdan que los aniones que presentan estado de oxidación máxima no se oxidan. Es el caso del sulfato, no se oxida, al igual que el fosfato, tampoco lo hace el nitrato, ahí el nitrógeno está con +5, el carbonato tampoco se oxida, el permanganato de igual manera, etc. Entonces las especies químicas que tienen estado de oxidación máximo no se oxidan, en su lugar se oxida el agua. Perfecto, y es por ello que producto de la oxidación del agua es que se va a generar el oxígeno. ¿Cuál es la reacción de oxidación del agua? Genial. Cuando se tiene la oxidación del agua, se va a generar oxígeno gaseoso más los iones hidrógeno. Ahora, por supuesto que balanceando esta ecuación, tendremos que poner 2 para que el oxígeno gaseoso, recuerda que es diatómico. Entonces serían 2 oxígenos que entran y como entran 4 hidrógenos, también saldrán 4 iones hidrógeno. Balanceando las cargas, tenemos por acá que serían 4 electrones. Esta es la reacción de oxidación del agua. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el ánodo. ¿Y qué va a pasar en el cátodo? La reducción. En el ejercicio nos dice que en el otro electrodo, por supuesto el otro electrodo es el cátodo, se deposita una especie metálica. Con eso te informan un montón. Para empezar, el único metal es el cobre y el cobre se va a reducir. ¿Qué pasaba si en el ejercicio no te mencionaban que se deposita la especie metálica? Simplemente te decían en el otro electrodo ocurre la reducción o no te dicen nada. ¿Cómo saber qué especie se va a reducir? Porque puede reducirse también el agua. En ese caso debemos de recordar la teoría. Las especies químicas que corresponden al grupo 1A, cationes, ¿no?, del grupo 1A, llámese litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, etc., no se reducen. En su lugar se reduce el agua, al igual que las especies del grupo 2A, el magnesio, el calcio, el bario, el estroncio, no se reducen. En su lugar se reduce el agua. Por lo tanto, nosotros observamos
en esta solución que es sulfato de cobre, el cobre no pertenece a ninguno de estos dos grupos. Es del grupo B. Entonces de esa manera te das cuenta. No está en la lista de las especies que no se reducen. Por lo tanto, el cobre sí se va a reducir. Porque no es del grupo 1A y tampoco es del grupo 2A. Entonces el cobre se reduce. No se reduce el agua. ¿De acuerdo? Para cuando no te informan si es que se deposita o no metal, etc. Ya tienes la teoría. Por lo tanto, como el cobre se va a reducir, ¿cuál será la ecuación de la reducción del cobre? Efectivamente, el cobre, que está en la solución como cobre más 2, gana 2 electrones y se convierte en cobre sólido. Y de esta manera se está depositando en el cátodo. Si queremos la ecuación global de este proceso redox que está ocurriendo en la electrólisis de la solución concentrada de sulfato de cobre, bastará con sumar las dos semireacciones previamente igualando el número de electrones perdidos y ganados. Vemos que cuando el agua se oxida se pierden 4 electrones y cuando el cobre se reduce se ganan 2 electrones. Para igualarlos hay que multiplicar abajo en el cobre por 2 y en el agua por 1. Sumamos y obtenemos la reacción de la electrólisis de sulfato de cobre concentrado. Entonces 2 aguas más 2 cationes cobre en solución acuosa, ¿no? 2 por 2 los 4 electrones se van. Arriba nos queda un oxígeno más. Abajo tenemos el cobre, 2 cobres. Estoy dejando los iones hidrógeno para ponerlo al final. Los 4 iones hidrógeno que están pendientes. Listo, acuoso. Esta será la reacción o la ecuación química de esta electrólisis. Bueno, en las proposiciones dice, primera proposición 1 romanos, en el electrodo negativo se deposita el cobre metálico. Efectivamente, el cobre va a migrar hacia el electrodo negativo, que es el cátodo, y se va a depositar como cobre metálico. Verdadero. La segunda proposición dice que al final del proceso la solución resultante tiene carácter básico. Estamos observando que en la parte de los productos queda los iones hidrógeno. Y este de acá es representante de las bases o de los ácidos. Genial, de los ácidos. Entonces la solución resultante final es ácida. ¿De acuerdo? Entonces dice ahí, al final del proceso la solución es de carácter básico, falsa. La segunda proposición es falsa. Y la tercera proposición dice, por cada mol de oxígeno gaseoso liberado se depositan 2 moles de cobre. ¿Qué es lo que nos indica la relación de sus números de moles? Los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. En ese sentido, delante del oxígeno hay un 1, entonces indica que 1 mol de oxígeno se genera junto con 2 moles de cobre. Efectivamente, por cada mol de oxígeno liberado se depositan 2 moles de cobre. Recuerda que el oxígeno liberado es producto de la oxidación del agua y aquí en el ánodo lo que vamos a observar es presencia de burbujas. ¿Burbujas de qué? Del oxígeno gaseoso que se están liberando. Por lo tanto, la respuesta será 1 y 3. Las opciones correctas. Genial. Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio número 6 nos dicen que a través de una celda electrolítica se hace circular 0.7 amperes de corriente a través de 1 litro de solución de nitrato de plata, 0,15 molar, durante 3 horas.
pide calcular la concentración molar final de los iones plata en la solución, considerando que el volumen de la solución no va a cambiar, es decir, vamos a seguir teniendo 1 litro de solución. Previamente el análisis, chicos. ¿Cómo se encuentra el nitrato de plata en la solución? En forma de iones, ¿correcto? Cationes plata y aniones nitrato. Y vamos a utilizar los electrodos inertes para poder llevar a cabo esta electrólisis. Una fuente de corriente eléctrica continua que será una batería. Entonces el esquema queda de la siguiente manera. Bien, entonces, ahora observamos y nos guiamos del ejercicio anterior también, que en este caso los iones plata son los que se van a reducir. Y el agua, por supuesto, se va a oxidar, porque tenemos el anión nitrato, que presenta estado de oxidación máximo. El nitrógeno no se oxida, en su lugar se oxida el agua, generando oxígeno, como en el ejercicio anterior. Pero no nos involucra en este ejercicio la parte de la oxidación del agua, sí la reducción de la plata. ¿Por qué? Porque los iones plata, al ir reduciéndose, se van a depositar en el electrodo que viene a ser el cátodo. En el cátodo se va a depositar la plata, por lo tanto, los iones plata van a desaparecer de la solución. Desaparecen de la solución, por lo tanto, disminuye su concentración en la solución. Ahora, si es que nosotros queremos determinar cuál es la concentración de los iones plata al final de la electrólisis, al final de las 3 horas, debemos determinar cuánto de plata se está depositando o cuánto de plata se está reduciendo. Y sería bueno determinarlo en términos de número de moles. ¿Por qué? Porque al final calculamos el número de moles que quedan, dividimos entre el volumen, que es 1 litro, y tenemos la concentración molar. Para ello, recuerdan que la plata está como +1. Esta plata va a ganar un electrón y se va a convertir en plata sólida. Si queremos saber cuántas moles de plata se van a reducir, necesitamos de la primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday nos indica que la cantidad de sustancia o la masa, en este caso de plata, que se va a depositar es proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que circula en un determinado tiempo. Esto resumido mediante la relación matemática viene a ser, esta expresión viene a ser entonces lo que involucra la primera ley. Como queremos número de moles, de acá podemos despejar y obtener algo muy hermoso. Pasando la masa equivalente a dividir a la masa, entonces tendremos masa entre masa equivalente, y eso les hace bastante conocidos. Esto de acá, masa entre masa equivalente, es el número de equivalentes. Y el número de equivalentes lo calculamos también como número de moles por el parámetro de carga. Y el parámetro de carga en este caso es el estado de oxidación de la plata, que está actuando con +1. Entonces el parámetro de carga es 1. 1 es como ninguno. Por lo tanto, el número de moles de plata que se reduce va a ser igual a la intensidad de corriente por el tiempo sobre 96.500 coulombs. Reemplazamos el tiempo en segundos, la intensidad de corriente ya está en amperes, y obtenemos el número de moles de plata que se reduce. Es decir, los que van a desaparecer de la solución. Entonces, reemplazando 0.7 amperes por, son 3 horas por 3.600 segundos, el tiempo tiene que estar en segundos, y de acá amperes segundos nos da coulomb, se va con coulomb, y finalmente nos queda el número de moles. ¿Cuánto es ese número de moles?
Realizando los cálculos, 0.078 mol. Ese es el número de moles de plata que ya no va a estar en la solución. La pregunta es, ¿cuánto es lo que teníamos de moles al inicio, antes que empiece la electrólisis? Tenemos de dato, 0,15 molar era la concentración. ¿Y cuánto era el volumen? 1 litro. ¿Qué significa 0,15 molar? Que hay 0,15 moles en 1 litro de solución. Por lo tanto, se tenía 0,15 moles de los iones plata también al inicio, porque cada mol de nitrato de plata nos genera 1 mol de iones plata. Entonces, el número de moles de los iones plata al inicio era de 0.15 mol, ¿de acuerdo? Porque te dice 0.15 molar, pero como es 1 litro de solución, hay 0.15 moles. Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a tener ahora al final en la solución? Número de moles de plata, iones plata al final. ¿Dónde? En la solución. En la solución. Va a ser la diferencia. 0.15 mol, lo que había al inicio, menos 0.078 mol. Esa diferencia nos está quedando 0.072 mol. Por lo tanto, la concentración molar de los iones plata al final, como el volumen sigue siendo 1 litro, 0.072 mol sobre 1 litro de solución. ¿Y esto cuánto es? 0.072 molar. Esa es la respuesta al ejercicio. ¿Qué les pareció? En este último ejercicio, ejercicio número 7, nos dice que se necesita almacenar una solución acuosa de cobre 2+. Entonces tenemos en la solución iones cobre acuoso, cobre 2+. 1 molar, la concentración es 1 molar y además la temperatura de 25 grados Celsius. Bien, nos están hablando de condiciones estándar, por supuesto, ¿no? Concentración 1 molar, 25 grados Celsius, condiciones estándar. ¿Qué recipiente metálico recomendaría para almacenar dicha solución? Nos piden que recomendemos un recipiente adecuado para que el cobre permanezca correcto en la solución. Es decir, que el cobre más 2 más, esté presente en la solución. Para ello, nos proporcionan los potenciales estándares de reducción del cobre, del zinc, que es un posible recipiente, la plata, el hierro, el estaño, el aluminio. Bueno, nosotros debemos de elegir un recipiente que permita que el cobre siga en la solución y no se reduzca y vaya a depositarse como cobre sólido. Debemos evitar que el cobre se deposite, que el cobre se reduzca. ¿Y cómo evitamos eso? Lógicamente, el recipiente que vamos a elegir va a ayudar a que el cobre permanezca en solución y no pueda reducirse. En ese sentido, analizamos los potenciales estándares de reducción de cada material. Muy bien, acá tenemos los potenciales estándares de reducción de todas las especies, incluyendo también el cobre. El cobre se reduce y su potencial de reducción es de 0.34 voltios para que pueda reducirse. En el caso del zinc es de menos 0.76. La plata, el único que es positivo, 0.8 voltios. El estaño,
menos 0.13 voltios y el aluminio, para que se reduzca su potencial, menos 1.67 voltios. Bien, estás en el examen, el único diferente es la plata, y por ahí podrías de inmediato decir, este es el único diferente, algo debe pasar, si es que por ahí no encuentras o no recuerdas bien la teoría, ¿no? ¿Qué debe suceder para elegir un recipiente correcto? Pero bueno, aquí estamos para aplicar la teoría y poder sustentar por qué elegimos un recipiente y no los demás. Mira, para que el cobre permanezca como cobre más 2, el cobre no debe reducirse. Y para que el cobre no se reduzca, entonces el potencial de estándar de reducción de la especie que se va a emplear como material debe ser, ese potencial de reducción debe ser mayor que el potencial de reducción del cobre. Y en esta lista, el único que tiene mayor potencial de reducción es la plata. La plata tiene potencial de reducción de 0.8 voltios, mientras que el cobre es de 0.34 voltios positivo. ¿Qué significa esto? Que como la plata tiene mayor potencial de reducción que el cobre, la plata se va a reducir y el cobre se va a tener que oxidar. En ese sentido, el cobre va a permanecer como cobre más 2 y no va a poder quitarle electrones a la plata para poder reducirse. Por lo tanto, el cobre, como tiene menor potencial de reducción que la plata, el cobre va a permanecer en esa solución y la plata permanece tal cual como plata sólida. En ese sentido, el único recipiente idóneo viene a ser la plata. ¿Qué pasaría si elegimos el recipiente de zinc metálico? Bueno, el zinc tiene menor potencial de reducción que la plata, que el cobre. Menos 0.76 es negativo. El cobre le gana. Por lo tanto, el cobre, si utilizamos un recipiente de zinc, el cobre va a quitarle los electrones al zinc y se va a reducir como cobre sólido. Entonces ya vamos a estar alterando la solución. La solución no va a contener los iones cobre que queremos que permanezca, sino más bien ya se va a depositar como cobre sólido. Y eso no está bien. ¿De acuerdo? Entonces, en otro ejercicio, si tienes algo similar y te dicen queremos conservar la solución o queremos conservar los iones presentes en la solución, debes elegir que su potencial de reducción del recipiente, el potencial de reducción del recipiente debe ser mayor que el potencial de reducción de la especie que necesitas conservar en forma de iones. En ese sentido, la respuesta viene a ser recipiente de plata, la alternativa B. Genial, eso fue todo en este video. No se olviden suscribirse, activar la campanita y regresen pronto a Alquimista. Seguiremos subiendo más videos. Espero sus recomendaciones. Chao, chao. Nos vemos.